aquí, después de haber salido a Colombia y de poder estar también en Venezuela un rato, poder predicar, poder estar trabajando con las iglesias. Y yo quiero que por favor hoy todas esas iglesias reciban de verdad, esto sí lo hicieron conmigo, reciban un saludo de todos los hermanos de todas las iglesias que pudimos visitar de Venezuela. Ellos dijeron, dándonos un saludo a nuestros hermanos allá de gracia y verdad. Así que reciban de ellos un abrazo. A la gente de Barquisimeto, me hablaron mucho de la gente de Barquisimeto, fue donde más estuve en Barquisimeto. Y fue de mucha bendición poder estar en el país y visitar a la familia y visitar a la iglesia y volver otra vez a ver personas, siervos del Señor, personas especiales en mi corazón. Hoy yo quiero que transitemos un momento en el libro de Zacarías. Y lo que vamos a leer está en Zacarías capítulo 3, desde los versículos 1 al versículo 5. Y a manera de conocimiento en relación a lo que vamos a ver hoy, es hablar un poco acerca del contexto de lo que está sucediendo o por qué se dan algunas cosas en relación a esta lectura que vamos a ver, que está en Zacarías. El pueblo de Dios atravesó la servidumbre, atravesó el cautiverio, atravesó también el exilio, y actualmente el pueblo de Dios está esperando la Nueva Jerusalén. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, gracias al Señor somos 3 que estamos esperando la Nueva Jerusalén. El pueblo de Dios atravesó varias cosas y actualmente, repito, está esperando la Nueva Jerusalén, que está escrita en la palabra del Señor. Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos esperan eso? Amén. Aquí estamos agarrando años, ¿verdad? Y esa es una esperanza que se da a través de Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Toda persona, todo ser humano, sin Cristo en su vida, está y sufre la esclavitud al pecado. Es esclavo del pecado. El pecado hace esclavo de su vida. Y solamente en Jesús se puede librar de esclavitud. Solamente en Jesucristo es la única manera de nosotros poder, la humanidad, salir de la esclavitud, de este yugo que de alguna otra manera nos lleva al infierno. Otra de las luchas por las cuales nosotros como cristianos vivimos y pasamos es la lucha de la carne. Gálatas capítulo 5 habla acerca de una lucha. Gálatas habla acerca de la lucha de la carne y el espíritu. Y también nos encontramos con una lucha continua entre los deseos carnales, entre los deseos míos, que muchas veces pueden ser buenos deseos, como para hacer temprano y todo eso, no crean, pero son deseos que muchas veces a nosotros nos separan de una buena comunión con Dios. Y ahí es donde muchas veces el cristiano sufre un cautiverio, el poder estar cautivo a algo que realmente no le da libertad. Y vuelvo a repetir, solo en Jesús tendremos la libertad necesaria para vivir a plenitud. Amén. Amén. Zacarías es uno de esos profetas que Dios utilizó para hablarle a su pueblo exactamente después del exilio. Y Dios le habla a Zacarías a través de visiones. Las visiones era una manera como Dios comunicaba el mensaje a su pueblo. Los profetas eran las personas encargadas de poder transmitir el mensaje que ya Dios había dicho. Y esto pasaba muchas veces a través de visiones, como también a través de ángeles que llegaban y decían: esto es lo que dice el Señor. Y los profetas eran ese tipo de personas que muchas veces el pueblo no quería mucho.
porque el pueblo no quería escuchar una verdad, y esta verdad muchas veces era fuerte, atropellaba, porque estaban en pecado, porque estaban haciendo cosas que de alguna otra manera no estaban bien delante de Dios. Y nosotros en esta historia del capítulo 3, versículo del 1 al 5, que vamos a leer, vamos a ver un mensaje que Dios de alguna otra manera le está hablando y le dice a Zacarías en relación a su pueblo. Capítulo 3, versículo del 1 al versículo 5, solamente son 5 versículos. Después me mostró el sumo sacerdote, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias, y estaba de pie delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras sucias. Y a él le dijo: mira que te hago pasar de ti tu pecado, y te voy a vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Vamos a dejarlo hasta aquí. En esta historia, Dios está hablando a Zacarías, decía hace un momento, a través de una visión, a través de un sueño, mostrando algo que era una realidad. Y Dios te está hablando, y dice la Escritura en esta historia, que le mostró al sumo sacerdote, que se llamaba Josué, que estaba delante del Señor, y Satanás también estaba a su lado derecho. Pero dice la Biblia que Satanás, y dice la historia, que Satanás estaba a su lado derecho para acusarle. Y una de las pocas veces en el Antiguo Testamento donde aparece Satanás es aquí. En el Génesis, en el capítulo 3, aparece Satanás hablando con la mujer, ¿sí? Eso lo hemos dicho infinitas veces. La mujer estaba paseando por el jardín, y estando paseando por el jardín, se encontró una serpiente que hablaba. Y la mujer ese día dijo: bueno, yo no hablaba hoy con mi esposo, no hablaba hoy con Adán, voy a hablar con una serpiente. Yo siempre me quedo impactado de que esa mujer quiso hablar con un animal, con una serpiente. Si ninguno de los demás animales hablaba, ella le dio ganas de hablar con esa. Y la serpiente dice que era la más astuta, y en ella entró Satanás. Y Satanás confunde a la mujer, y la mujer hace lo que no debe de hacer, y el hombre hace lo que no debe de hacer. Satanás aparece nuevamente en esta escena de la historia para acusar al sumo sacerdote que está delante del Señor. Y dice la historia que Jehová le dice a Satanás: Jehová te reprenda. Y después dice: el que escogió a Jerusalén te reprenda. Lo reprende 2 veces. Reprende a Satanás en 2 oportunidades y lo manda a enmudecer.
Y después hace una pregunta. Y esa pregunta en su versión dice: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y está hablando exactamente de Josué. Y una de las cosas que esto tiene significado es que la representación de Josué es la misma representación del pueblo de Dios y es la misma representación de la humanidad. Pero de la humanidad que es rescatada por el Señor. Y dice esta pregunta, y después Dios muestra a Josué parado frente al ángel, vestido con vestiduras que estaban sucias. Y Josué, vestido con vestiduras sucias, teniendo a Satanás a un lado que está allí para acusarle, y teniendo a Dios al frente, esto me llevó a pensar en el título de la enseñanza. Y el título de la enseñanza es Acusado y Redimido. Estando Josué parado al frente del Señor con sus vestiduras sucias, en ese momento le habló el ángel a otros que estaban allí, a otros que de alguna u otra manera también adoraban a Dios, también reconocían su soberanía, y les dice: quítenle la ropa sucia y pónganle una ropa nueva. Y pónganle ropa limpia desde la cabeza hasta los pies. Eso que es muy extraño reconocer allí, que habla de una migra, es simplemente un sombrero, una cachucha, no sé cómo ustedes lo quieran ver. Era un turbán, algo que colocaban en la cabeza. Y el ángel le dijo: quítenle la ropa sucia y pónganle ropa limpia. Y pónganle una ropa limpia desde la cabeza hasta los pies. El significado. Y allí estaba Josué, siendo desvestido y siendo vestidos por el mismo Dios. Ahora, cuando nosotros llevamos esto a nuestro contexto y a lo que significa para nuestros días la Escritura y la palabra del Señor, que nunca deja de ser, es ver a Josué representando exactamente al pueblo de Dios y representando exactamente a la misma iglesia. Es ver a Dios delante de la iglesia, hablándole a la iglesia, y también es ver a Satanás acusando nuestras vidas. Y yo quiero decirles 5 cosas de esto. Lo número 1, y es lo que me gusta de la historia. Lo que me gusta de esta historia es que a pesar de que hoy yo pueda estar siendo acusado, o Satanás me puede acusar de estar sucio por el pecado delante de Dios, Él puede mandar a callar o Él lo puede reprender por la misma autoridad que Dios tiene. A pesar de que tú delante de Dios estás sucio y que Satanás conoce tus debilidades y tus fallas, lo que tú has hecho, hay un Dios que nos manda a callar y nos manda a reprender. Hay un Dios que no le dice a Satanás: ¿verdad que hizo esto esta semana? Oye, pero qué terrible, vale. Y yo no sé cuál puede ser la falla que tú cometiste o el pecado que de alguna otra manera te pone las vestiduras sucias delante de Dios.
La conciencia lo sabe, Satanás también lo sabe y está presto para acusarte. Y lo que me gusta de la historia es que hay un Dios que manda a callar a aquel que te acusa del sucio que tú tienes. Porque Él le ha placido redimir tu vida. Amén. Dice el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo mi vida, Él es el que me corona de favores, Él es el que perdona todas mis iniquidades, Él es. Y está hablando de Dios. Otra de las cosas que a mí me gusta de esta historia es que solo en Jesús está el perdón de mis pecados. Solo en Jesús está la restauración de mi vida. Solo en Jesús está la libertad y solo en Jesús es quien me puede defender de la acusación del maligno. Mire, yo les tengo una recomendación a todos. No haga el trabajo de Satanás. Dejen ese trabajo a él. Cuando suceda algo, la Biblia nos enseña que debemos de orar por nuestro hermano, ¿sí? Y debemos de llamarlo aparte y decirle, hermano, vuélvete al Señor. Cuando Satanás estuvo parado al lado de Josué, imagínese siendo Josué parado y Satanás al lado y Dios allí y la vestidura sucia, y usted se diga, y esto puede pasar en su vida, hoy usted se diga, sí he cometido este error, sí he cometido este pecado, y hay alguien que... ¿Cómo te sientes cuando alguien te acusa por tu falla? Avergonzado. Y así estamos, avergonzados, y es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de su pueblo. Hay un pecado, hay una suciedad, porque yo soy santo 3 veces, dice el Señor. Pero me gusta de la historia que Dios interviene y Dios reprende y manda callar al mismo Satanás. Así que quien te acusa puede ser reprendido por el mismo Dios. Pero eso no puede llevarme a pensar de que como Dios reprende a aquel que me acusa, entonces yo voy a pecar más. Lo que me tiene que llevar a pensar es que tengo que poner a cuentas con el Señor. Amén. Lo segundo es lo que no me gusta de la historia. Lo que no me gusta de esta historia es la acusación que tiene Satanás contra mí. Es la acusación de mi misma conciencia por mi falla. Es el pecado que me ensucia mi relación con Dios. Y es que delante de Dios yo estoy sucio. Eso no me gusta de la historia. No me gusta de la historia tener uno que me va a acusar de las cosas erradas que he cometido antes de ser cristiano y después de ser cristiano. ¿Quién ha fallado antes de ser cristiano? Todos podemos levantar la mano. ¿Y quién ha fallado después de ser cristiano? Todos podemos levantar la mano. Pero hay una esperanza en el Señor, que cuando estamos delante de Él, que cuando estamos en Él, Él es quien puede restaurar nuestras vidas. No hay más nadie. Y por más miserable que me haga sentir el hecho de que alguien me pueda acusar, hay un Dios que me puede restaurar. Lo tercero que yo quiero comentar de esta historia es lo que me muestra de Dios. Y es que Dios es maravilloso. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios de amor. Me muestra un Dios que me conoce tal cual como soy. No hay nada
nada que yo pueda esconder delante de Dios. Ni mis pensamientos más escondidos y remotos, que no lo hablo con nadie, ni siquiera con la almohada. Hay un cantante cristiano que sacó una canción para la almohada, todavía yo no entiendo, pero el hombre le sacó una canción a la almohada. Y en su canción dice: si esta almohada hablara. Hay un Dios maravilloso que conoce todo lo que yo soy. Hermanos, conoce todo lo que yo soy hasta el punto de mi suciedad. Cada vez que tú y yo nos paramos delante del Señor, Él conoce todo lo que yo soy. Amén. Y los líderes de esta iglesia, me meto ahí dentro de ese papel. Cada vez que hacemos algo, sea mover una silla o no mover una silla, venir temprano o no venir temprano, Dios lo conoce con la intención que lo estamos haciendo. Mejor es que lo hagamos para glorificar su nombre y no lo hagamos porque nos creamos más, o no lo hagamos por furia o por molestia. Mejor es dar alegremente. ¿Sí? Dios me conoce tal cual yo soy. Dios conoce cada vez que voy a dar algo. Dios conoce cómo lo estoy haciendo. Me muestra que Dios no le agrada el pecado y que Él desea redimir nuestras vidas. Amén. Me muestra un Dios que no le agrada nada del pecado, porque cuando vio a Josué con las vestiduras sucias, le dice que es necesario que te cambie a una ropa limpia. Me muestra que Dios es soberano y cuando Él habla, los demás deben de callar. Me muestra que Él tiene el poder y la autoridad de reprender y callar al enemigo más fuerte que yo tengo, que es Satanás. Mire, la gente cree, la gente canta. La gente canta unas canciones que realmente no están dentro del contexto bíblico. Hay una canción que decía: para machacarle la cabeza al diablo. ¿Para machacarle la cabeza a quién? Al diablo. Se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo. Fíjense. Machácalo con el Señor. Y el otro dijo: quítame el pie de encima. Y han sacado letras que ¿qué dijo el Señor a Satanás? El Señor te reprende. ¿Qué es lo que dice el evangélico que está en la farándula? Yo soy el que mando, yo soy el que reprendo, yo soy nada. Hermanos, yo soy nada. Yo solo soy un ser que delante de Dios puedo tener mi vestidura sucia y que solamente Él me puede restaurar. Solamente Dios. La iglesia que está manchada puede ser restaurada solamente en Jesucristo. Me muestra de la historia a un Dios que es compasivo, que es amoroso y que manda callar a mi enemigo más fuerte. Me muestra un Dios siendo misericordioso, protector, amable, restaurador, colocando en la vida del hombre que le sigue ropas limpias, que realcen quién es su Dios. Un Dios 3 veces santo. Me muestra un Dios hablando hoy a la iglesia y diciéndole: es necesario que tu suciedad sea quitada y te pongas ropa limpia, la ropa que yo te coloco. Es necesario que la iglesia pueda caminar en santidad. Me muestra un Dios que así como a Josué, Él también lo arrebató del mismo infierno. Dice el versículo, la pregunta del año:
¿No es este un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? Me muestra un Dios que me restauró y me sacó del lago de fuego donde yo iba. Amén. Ya estaba ahí. Ya estaba condenado. Ya estaba listo. Pero me muestra un Dios que sacó, que metió su mano y saca a ese tizón que todavía está encendido y comienza a restaurarlo. ¿No es este un tizón que es arrebatado del mismo infierno? Tu vida, mi hermano, mi vida, mi hermano, somos y fuimos arrebatados del mismo infierno. Lo dice la Escritura. Somos y fuimos arrebatados del mismo infierno. No es posible volver allá. Amén. No es posible volver al infierno, porque somos restaurados y arrebatados por el mismo Dios. Pero asegúrate de que Él te haya sacado. La representación de Josué, es la misma iglesia que fue restaurada y sacada para una gloria venidera. La nueva Jerusalén, la que tú y yo esperamos, la que tú y yo veremos, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Hermanos, somos salvos por fe. Y a lo mejor en esta iglesia no pasamos de este local. A lo mejor nos quedamos así, pequeños como estamos. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que un día veremos a nuestro Rey cara a cara. Amén. Maravilloso. Lo cuarto que quiero decir es lo que me muestra esta historia de las personas. Lo que me muestra esta historia de las personas es que siempre que estemos de delante de Dios, vamos a estar sucios, a menos que Él nos limpie. Y la única manera de estar limpios es porque Él interviene en la historia por nuestra redención. Amén. Él es el que interviene desde la cruz para nuestra salvación. Él es el que interviene para tu restauración. A pesar de que tú estás siendo acusado, Él es el que interviene para tu redención. Y lo quinto y lo último que yo quiero decir es que cómo cambia mi manera de pensar y cómo puede influir nuestras vidas en esta historia. Hay que volver a Dios. Hay que reconocer nuestras fallas. El pecado que muchas veces cometemos y cometo que me hace volver atrás. El mismo pecado que me lleva al vicio que no logro vencer es el mismo pecado que también me hace pelear contra mi cónyuge. Debo de cambiar mi manera de seguir a Jesús. Debo de poner el empeño de seguir, de escudriñar, de leer. Debo de caminar pegado a Él. Amén. Debo de hacerlo. Es necesario hacerlo. Debo de hablar de Él. Debo contarle a los demás que solo en Jesús también ellos pueden ser restaurados. Influye en nuestras vidas de manera de que me hace saber de que mi futuro está seguro en las manos de Dios. Josué no tenía cómo defenderse y Dios lo defendió. El único que te puede defender en toda esta sociedad es el Señor. Pero hay que reconocer que podemos estar sucios delante de Él. Y yo quiero concluir con Isaías capítulo 1, versículo 18.
Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 10, versículo 1, versículo 18. Todos vamos a tratar de leerlo. ¿Sí? Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer yo primero mientras ustedes lo terminan de encontrar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leer la conclusión. ¿Sí? Quizás usted tiene una versión diferente. No hay problema. Lea conmigo. 1, 2, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Le voy a contar una historia. Y con esto quiero hacer un llamado. Esta historia me la aprendí hace muchos años en la iglesia donde venimos de Venezuela. Una abuela tenía dos hijos, dos nietos. Y tenía un patio y tenía animales. Y un día, los dos nietos eran una niña y un varón. Y un día, uno de ellos, el varón, con una onda, con una tira, dijera en Venezuela, con una onda, lanzó una piedra y al lanzar la piedra sin querer le dio al pato de la abuela. Y le dio en la cabeza al pato y el pato murió. Y cuando él mira hacia un lado, él se da cuenta que su hermana lo había mirado. Y su hermana le dijo, yo te vi. Yo te vi. Y este chico fue y escondió el pato, lo enterró en tierra para que su abuela no viera el pato. Y la abuela decía, ¿quién va a lavar los platos de comer después del almuerzo? Y la hermana del niñito decía, Juancito lo va a lavar. Y cuando él decía, pero él vino, yo te vi. Y él iba y lavaba. ¿Quién va a barrer la casa? Y la hermana decía, Juancito va a barrer la casa. Y él decía, no, pero yo te vi. ¿Me barrer la casa? ¿Y quién va a limpiar los baños? Juancito va a limpiar los baños. Y entonces cuando cada vez que iba a protestar, ella decía, yo te vi. Iba a lavar los baños. Y así lo tenía día tras día. Un día se obstinó. Un día se cansó, se rayó. Y la abuela pidió algo y le dijo, ya va, abuela. María va a decir que lo haga yo. Pero ella va a decir que lo haga yo. Porque ella me vio cuando yo un día con mi onda, con mi tira, lancé una piedra y sin querer maté tu pato, abuela. Y se echó a llorar. Y le dice, abuela, perdóname.
Y la abuela lo toma en sus piernas, lo siente en sus piernas y le dice: Juancito, yo también te vi. Si te hubieras acercado a mí en el momento que cometiste el error, que cometiste el pecado, que hiciste lo que hiciste, yo te hubiera perdonado, porque yo también te vi. Y a veces andamos así, asustados por aquellos que nos pueden acusar. Igualmente Satanás, que siempre, y dice, ahí está el tipo. Y yo he estado con personas y he visitado personas que cuando ven que el pastor va a llegar, lanzan por un lado, lanzan la cerveza, ay, el pastor, y comen atrás. Hermanos, yo quiero decirte que Dios te dice: yo te vi. Yo también te vi. Pero Dios también te dice: así como te vi, te quiero restaurar. Así como te vi, iglesia, te quiero colocar ropas limpias de delante de mí, porque vendrá un día donde tú y yo estaremos juntos por la eternidad. Y ese es el Dios que yo amo, y ese es el Dios que yo soy. Pero hoy debemos de ponernos de pie. Solo aquellos que están arrepentidos y dicen: sí tengo la ropa sucia, y es necesario que tú restaures todo lo que yo soy. Y esta semana, ayúdame a vivir esta semana conforme a tu voluntad. Amén. Y entonces el llamado para la iglesia. Hermano, cuando yo preparaba el mensaje y cuando yo leía el mensaje, yo me encontraba como Josué delante de Dios con la ropa sucia. Porque ¿quién puede tener la ropa limpia delante del que es santo, santo, santo? Pero ese que es santo, 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 le dice a los demás, cuando estemos delante de Él y cuando estemos ante su presencia, les va a decir: si vienen sucios, póngale ropa limpia y entra en el gozo de tu Señor, porque por lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces el llamado es para la iglesia. Si tú consideras que hay algo en tu vida que tú quieres restauración en el Señor, ponte de pie que queremos orar. Y yo soy el primero que está aquí parado de ti. Yo soy el primero que he fallado delante de ti. Señor, me presento delante de ti con mis hermanos que se han puesto de pie, aquellos que reconocen hoy que necesitan de tu restauración. Siendo acusados, Señor, tú nos puedes redimir. Siendo acusados, Padre Santo, tú nos brindas redención. Nuestro corazón que se ha ido, Padre Santo, tras cosas que no te agradan, Padre Santo, lo colocamos delante de tu presencia y te pedimos que tú nos restaures y que tú nos des, Padre Santo, si es tu voluntad, el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestras vidas. Que tú perdones mis fallas cada vez que yo he dicho algo en contra a tu voluntad. Cada vez que me he airado, Padre Santo, y he pecado, Señor, yo te ruego que tú restaures mi vida. Perdóname si he hablado, Señor, de cualquier hermano en esta iglesia. Perdóname, Señor, si he fallado a cualquiera de mis hermanos. Perdóname, Padre Santo, las veces que no he sido diligente por las cosas que convienen al cristiano.
Limpia mi vida y limpia, Padre Santo, mi sociedad. Solo tú puedes restaurarme. Solo tú puedes restaurarme, Señor. Solo tú puedes restaurarme. Solo tú puedes redimirme. Solo tú puedes redimirme, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Padre Santo, por la exhortación de hoy. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú dices: vengamos delante de tu presencia y estemos a cuenta. Y aunque el pecado sea lo que sea y el color que sea, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana por solamente tu autoridad sobre todas las cosas. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos.